El día de hoy lo que vamos a hacer es aprender a utilizar, o más bien entender qué significan los operadores para operar entre variables en C++. Operadores quiere decir como funciones, básicamente, que van a hacer algo y vamos a tener que tener en cuenta que hay operadores unarios o binarios. Ya sabemos que cuando decimos esas cosas es que operan sobre una sola cosa, sobre un solo operando, o sobre varios operandos. Uno de los conceptos más importantes detrás de los operadores es la prioridad en la que ellos ejecutan. Es muy importante tener clara esa prioridad y por lo tanto, pues vamos a hacer algunos ejemplitos. Yo aquí me metí a esa página de referencia que es proxcpp y luego a bitbucket.io proxcpp. Hay algunos problemas de ejemplo, unos programas de ejemplo que ustedes pueden utilizar, pero en la parte inicial pues están los enlaces de las presentaciones y de los videos anteriores y actuales en YouTube. Entonces me metí aquí a la página de presentaciones y aquí en la página de presentaciones pues hay un montón de presentaciones y ahí abrí la de operadores, que es la que tengo acá en esta parte abierta. Entonces la idea es que hoy vamos a ver algunos de estos operadores, pero también vamos a entrar o a meternos a resolver un problema típico. Pues digamos que estos son los típicos problemas de entrenamiento. Hay una página que se llama Euler Project, yo la escribí mal, es esta, el Project Euler, así es como está. Y en esta página hay como problemas para resolver de programación. Estos problemas para resolver de programación son, digamos, problemitas muy útiles cuando uno está empezando a programar para que aprendamos cómo a pensar un poco sobre estos problemas. Entonces uno entra aquí a los archivos, creo que es. Y en estos archivitos entonces están las formulaciones. Yo de hecho saco muchos problemas de acá, modificaciones de estos problemas para sus ejercicios o sus exámenes de programación. Entonces vamos a empezar con el primero, que es el más sencillo, a hacerlo hoy, para que a partir de este problema lo vamos a generalizar para que entonces hablemos no solo de operadores, sino también de condicionales, el if, el else, y también hablemos de funciones. Entonces vamos a ver cómo uno puede generalizar esto para que funcione para muchas más cosas. Digamos que normalmente en este problema se les pide en el 7 el primo, que es el número 10.001, el primo 10.001. No es que 10.001 sea primo, sino el primo 10.001. Entonces uno dice, bueno, 2 es un primo, 3 es un primo, 5 es un primo, y llevo 3 primos ahí hasta que llega al 10.001. Entonces simplemente para un examen lo que yo hago es decirles, no, lo que usted tiene que recibir es el primo enésimo y usted me lo tiene que devolver, no importa, no tiene que ser solamente el 10.001, puede ser el 1.254.000. Ese número primo, ¿cuál es? Entonces son generalizaciones de estos problemas, pero obviamente si uno hace las bases, pues le queda mucho más fácil hacer lo otro. Entonces arranquemos. Vamos a empezar con el operador de asignación. Pues vamos a ir más adelante para utilizarlo, pero la idea es que cuando ustedes vean este igual, no lo tomen como un igual matemático. Simplemente lo que ustedes tienen es una asignación. Lo que está a la derecha, el valor de lo que está a la derecha, ni siquiera lo que está a la derecha, el valor de lo que está a la derecha se le está asignando a lo que está a la izquierda. ¿Y por qué hago esa distinción? Porque este número 10, por ejemplo, aunque esté ocupando un espacio en la memoria, pues lo único que yo le estoy asignando a mi variable a que está a la izquierda, pues es ese número 10, ese valor, pero yo no le estoy diciendo que la dirección de memoria donde está esta variable sea igual a la dirección de memoria de lo que está a la izquierda. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, escriben a igual a b, no están diciendo que esas dos variables sean idénticas, porque uno podría pensar, y de hecho eso pasa en algunos lenguajes de programación, que si uno escribe a igual a b y recordando lo que dijimos en la clase pasada, de que una variable tiene su valor y su dirección de memoria, pues uno podría pensar que cuando hace este enunciado acá en la línea 10, pues uno está diciendo que todo, incluso la dirección de memoria, va a ser lo mismo para estos dos, y eso no es cierto. Uno solamente acá está asignando valores, entonces se lee el valor que tiene B y se lo asignamos a A. Eso es lo más importante. Lo que uno pone a la derecha se le llama el right value porque está a la derecha y lo que uno pone a la izquierda es un left value. Esa distinción es importante en C++ cuando uno ya entra más a profundidad, simplemente porque hay cosas que yo no puedo poner a la izquierda. Por ejemplo, yo aquí no puedo poner 10 igual a A. Esto no lo puedo escribir al revés, porque yo no le puedo asignar al número 10 un valor de A, pues porque el número 10 es una constante. Entonces esto tiene un orden, no es un igual matemático en donde no importa si yo lo pongo a la izquierda o a la derecha. Esto es un operador binario.
lo que hace es todo el valor, todo lo que le dé a la derecha, se lo vamos a asignar ese valor a lo que está a la izquierda. Entonces, esto, si usted lo piensa con un operador de asignación, se quitan ese posible error de tener que esto es un igual matemático y entonces uno ya no se confunde con cosas como A igual a A más 1, que matemáticamente no tiene sentido, implicaría que uno es igual a cero, pero en el computador sí tiene sentido completamente. Entonces arranquemos de una vez con un problemita acá. Aquí tengo la terminal, entonces voy a entrar a mi repositorio de programación del día de hoy. Los invito a que ustedes hagan lo mismo. La idea, digamos, en esto de programación es que se queden solo mirándome o escuchándome más bien y viendo la pantalla, sino pues ustedes también vayan programando. Y también si en algún momento voy muy rápido, pues me digan que espere, que porque no la compila y de una vez me digan cuáles errores les están saliendo y los arreglemos, ¿sí? Porque pues para eso es la clase, para resolver ese tipo de posibles problemas. Entonces voy a entrar acá, voy a crear un directorio con la fecha del día de hoy. 2021-10, ¿qué es hoy? 22. Esto va a ser operators. Pero, como les digo, vamos a hacer un poquito más que esto. ¿Listo? Ok, y voy a mirar a hacer un git status porque si observan aquí tengo como cosas, creo que la vez pasada que no guardé. Sí, el apunto de audio y esas cosas. Ah, bueno, pero eso se puede ignorar. Y ahorita les voy a enseñar cómo ignorar las cosas en un repositorio. Entonces, vamos a abrir el primero. Se llame como basic operators.cpp. Y ustedes, por favor, pues también abran el suyo. ¿Hay alguien que necesita todavía un tiempito? Pues bueno, tenemos tiempo mientras yo abrí el IMAX normal mío para ver cuánto se demora con todas esas configuraciones. Realmente el problema no son las configuraciones, sino como la red, porque él trata de descargar algunas cosas, pero ya abrió. Entonces, ¿alguien todavía no ha abierto su IMAX, su editor de preferencia, que no tiene que ser IMAX? ¿Necesita tiempo? Voy a mirar si alguien en el chat escribió algo. Listo, parece que todos están listos, ¿cierto? Supuestamente, en lo que sea. Entonces, pues vamos a empezar. Include Ustream. Antes de seguir, déjenme ver si puedo cambiar el tema. ¿Ustedes cómo ven mejor? Así claro, o sea, me parece que hay más contraste cuando está claro y uno está Profe, transmitiendo que cuando está profe, oscuro. creo que no Señor, está compartiendo pantalla, profe. ¿no se está viendo la pantalla? No, Espérense a ver. Bueno, a mirar, algo pasó. Disculpen, pero gracias por avisar. Listo. ¿Ahora sí la están viendo? sí, Listo. ¿Ven bien el sí, código en IMAX? sí, profe, sí. Listo. Dice que ustedes son darks, pero yo me he dado cuenta que realmente funciona un poco mejor en los videos grabados tener como un fondo blanco, más que oscuro. Listo, entonces aquí tenemos la base. Yo lo que voy a hacer hoy es como dar algunos ejemplitos rápidos de estos operadores para que luego pasemos a hacer el programa de ejemplo que les comenté del proyecto Euler. Entonces aquí lo que voy a hacer es declarar dos variables, digamos double A o x igual a 9.7 y vamos a declarar también una y igual a menos 1.87.
Es bueno que ustedes traten de declarar variables que como que no tengan relación exacta de multiplicidad entre ellas normalmente, porque de esa manera pues evitan algunas combinaciones mágicas numerológicas en donde se cancelan cosas que cuando ustedes cambien variables pues no va a pasar, no va a volver a suceder y les va a cambiar como el comportamiento del programa porque se está como ocultando un error de programación, de lógica. Entonces uno pues, si no le importa, pues uno puede hacer algo así. Vamos a declarar aquí una variable z. Entonces miren lo que estamos haciendo. Recordemos que cuando hacemos esto acá estamos pidiendo espacio en la memoria para una variable que vamos a llamar x, que es de tipo double, y le vamos a asignar 9.7 a nuestra variable al inicio. Y lo mismo va a pasar acá. Eh, Aquí tenemos una variable y, también lo podemos declarar de una vez, es tipo double, está separadas por coma. Le estamos asignando el valor de menos 0.87 y terminamos nuestro enunciado con ese punto y coma. El compilador de C++ espera estos puntos y comas para saber dónde termina un enunciado y luego sigue el siguiente enunciado. Entonces el punto y coma es importante. En otros lenguajes el punto y coma no importa, sino los espacios y cosas así. Depende, eso depende de los programas, de los lenguajes de programación. Entonces aquí estoy declarando otra variable z, que está en otro sitio de memoria. Y pues el primer operador es el operador de suma, que vamos a ver. Entonces x más y. Entonces claramente aquí lo que se está haciendo es que sacamos el valor de x, sacamos el valor de y este más, que es realmente una función que recibe estos argumentos, bueno, recibe el argumento a la derecha, lo que va a hacer es sumarlos. Y el valor que eso me cree, eso se guarda en una variable temporal, ese valor se le va a asignar a z. Entonces aquí, digamos, lo podemos imprimir. Y podemos hacer lo mismo pues para todos los otros operadores aritméticos. Entonces, vamos a hacer esto. Aquí me quedó una metida. Entonces vamos a poner el menos. Vamos a poner aquí el por. Vamos a poner aquí la división y voy a hacer una cosa acá para que ustedes vean algo importante. Aquí lo que va a hacer es también la división, pero con unas variables enteras. Te voy a declarar un int m igual a 9/4. ¿Listo? Y vamos a imprimir aquí la m. Vamos a ver esto que nos da. Entonces voy a tratar de compilar. Recuerden que compilar no implica que está bien. Compilar indica que respete las reglas del lenguaje. Entonces lo compiló de nuevo. Eso no quiere decir que esté bien. Voy a aumentarles aquí un poquito la fuente. ¿Listo? Y lo voy a ejecutar. Vamos a ver qué nos sale. Entonces observen que al principio pues nos salió x más y, que nos da 7.83, luego x menos y, que vamos a potenciar x por y, x sobre y 9/4. ¿Ustedes están de acuerdo que 9/4 debería dar 2? Ahí están diciendo entonces sí porque es entero, sí, es división entera, exacto. Ese es el detalle. Y para los que no lo sepan, ustedes cuando dividen números enteros, los números enteros no se aproximan, los números enteros se truncan. Entonces, incluso si a ustedes les da 2.9, pero se lo asignan a un entero, ese punto 9 se trunca. Entonces, mucho cuidado con asumir que 2.999999 asignado a un entero se va a aproximar a 3. No, eso no va a pasar. Si ustedes necesitan que eso suceda, tienen que utilizar una función específica que está en la librería matemática que se llama round. Bueno, hay otros, sail, floor. Entonces, si ustedes lo desean, ustedes entonces tienen que venir acá y tienen que utilizar este TD. Si quieren que se aproxime por arriba, por ejemplo, entonces pueden utilizar sail, se aproxima al entero más cercano por arriba, o pueden utilizar floor o pueden utilizar round. Y round pues va a hacer que lo que está por encima del punto 5 va a aproximar al que está por encima y por debajo pues al que está por debajo. José Esteban pregunta, ¿y si es menos 2.9, qué pasa ahí? Pues hagámoslo para mirar. Vamos a mirar. Pero eso también va a truncarlo. De nuevo, eso no lo va a aproximar por defecto. Entonces, menos 2.9 simplemente quita la parte que es decimal. Vamos a ver. Entonces, menos 2. ¿Listo? José Esteban. Entonces, esto es lo que nos da. Y pues para que lo tengan en cuenta.
Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? O yo voy a hacer mientras tanto una prueba acá. Voy a compilar con una banderita aquí para hacer debugging. Mientras ustedes también, si quieren, pues se adelantan. Y lo voy a abrir con esto a ver cómo me va. Esto es un problema ahí de las fuentes. Todavía me falta arreglar eso acá. Lo arreglé fue en la máquina virtual. Esto es un debugger que simplemente nos permite a nosotros como explorar la ejecución de un programa. Este es bien antiguo, este que les estoy mostrando, como pueden ver. Pero, pero tiene una cosa muy útil que vamos a ver más adelante en los arreglos, porque me permite dibujarlos en tiempo real. Entonces yo lo voy a ejecutar acá. Y esto es simplemente para que ustedes vean. Voy a hacerle un display. Ya les muestro la función de algunas variables. Vamos a bajar esto aquí un poquito. Listo. Entonces miren que cuando estamos en estos valorcitos aquí en esta línea, estamos en la línea 6, apenas se va a ejecutar lo que está aquí al frente. Entonces X está inicializado en suero de pura suerte, Y está inicializado en basura flotante, pues entonces queda en esa vaina 6.9 por 10 a la menos 310, y Z también queda en un valor pues como completamente arbitrario. Tan pronto yo paso a la siguiente línea, entonces se le asignan los valores de inicialización a estas dos variables, ejecuto esta línea. Entonces ustedes pueden ver aquí cómo son. Y les quería mostrar, vamos a ver si puedo correr esto un poquito más. Les quería mostrar, por ejemplo, cómo es un patrón de bits de una de estas variables. Entonces le voy a decir que me muestre el patrón de bits. Vamos a ver dónde lo está mostrando. Ya lo dejamos más cerca. Este es el patrón de bits, que es muy raro, ese patrón de bits, de un número de punto flotante. Ese número de punto flotante tiene una parte que es el signo, y como este es negativo, pues nos da este signo. Tiene una parte que es el exponente, que tiene que ver por acá, y tiene otra parte que tiene que ver con las potencias de 2. Vamos a ver si cómo nos da. 1.0001, bueno, que la podemos correr por otro sitio. Aquí está. Y ya vamos a ir viendo cómo van cambiando estas cosas. Y voy a decirle que a este también me haga un display del binario, del patrón binario. Vamos a ver cómo cambia, pero no sé en dónde quedó. Está por allá lejísimos. Este Z está aquí. Te lo voy a poner aquí encimita. Entonces tiene este valor 0 en binario, pero se interpreta de una forma muy especial. Lo que quiero que vean es que cuando yo hago el siguiente paso, entonces Z quedó en 0 y esto quedó en 0, listo, no hay ningún problema. Y cuando yo hago este Z igual a X más Y, observen que las variables siguen siendo diferentes, pero entonces nuestros valores van cambiando. Nuestros valores van cambiando. Entonces lo que yo hago es esta operación y se la asigno al Z. El patrón binario, pues bueno, cambió. Tenemos esta interpretación ya decimal del número. Y a medida que yo voy ejecutando, las variables X y Y no están cambiando. Cuando yo las estoy colocando aquí a la derecha, las estoy leyendo, no las estoy modificando. Lo que yo modifico es lo que está aquí a la izquierda. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está. Lo que voy haciendo, van cambiando completamente los patrones binarios de nuestra variable z, ¿listo? Y luego pues aparece nuestro entero que se trunca. Vamos a ver ahorita un poquito más de detalle con esto cuando veamos otros operadores. Aquí les dejo la función, mientras voy a tratar de arreglar. Sí, voy a tratar de arreglar las fuentes. David, tú te refieres al debugger, ¿cierto? Que sea más grande. Sí, sí, ya mientras ustedes hacen este programita, les doy un minutico mientras yo me meto por otro lado a tratar de arreglar eso. Voy a quitar mi sonido. Listo. Bueno, profe, me refería a la que aproximaba STD Round, por ejemplo, esa es, pero más adelante vamos a verla con más detalle. Entonces ustedes ya están listos para ser genios de Facebook y, por ejemplo, decir cuánto vale lo siguiente. Vamos a ponerlo directamente, STD Out, y le vamos a decir 2 por 3 menos 4 sobre 5. Y aquí estamos metiéndonos en un punto que es la precedencia de operadores.
¿Cuánto da eso? A ver, ustedes que han visto estos desafíos en Facebook y tales, y que dice que uno tiene que ser genio para que esto, demostrando esta operación sencilla. ¿Cuánto da esto? No lo vayan a hacer. Quiero que me digan si lo meten en calculadoras, incluso cuánto les da. 5.2. 5.2. Hay dos personas que les da lo mismo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro valor o a todos les da 5.2? Si lo truncamos a... Hay otro que le da 6. Si lo truncamos, por ejemplo, a enteros, también nos puede dar otro valor, ¿no? Pero entonces supongamos que tenemos esa precisión. Entonces 5.2, 6, 5.2, listo. Entonces pareciera que fuera 5.2. Pues vamos a ver. Voy a compilar y voy a correrlo para ver cuánto nos da. Entonces, compilar. Vamos a correrlo acá a punto .out y dio 6. Entonces tenemos, David es un genio de Facebook y los demás tenemos que pensar qué fue lo que pasó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? ¿Cuál es el problema acá? Resulta que, no sé, David, ¿tú puedes hablar? ¿Tú tienes micrófono? O de pronto José Esteban o Santiago Ángel David para saber cómo lo calcularon. Ah, bueno, listo, tranquilo. Lo que pasa es que yo quiero saber cómo lo calculan. Digamos que uno podría pensar que se hace 2 por 3 y a eso se le resta 4 y eso se divide entre 5. Eso es un posible resultado. Entonces 2 por 3 da 6. 6 menos 4 da 2 y luego yo le resto, lo divido entre 5 y como son enteros, pues 2 dividido entre 5 me debería dar 0.4, pero eso se trunca, me daría 0. Eso es una posible salida. ¿Listo? La otra sería, por ejemplo, hacer primero 2 por 3, que esto da 6, menos 4 sobre 5. Pero 4 sobre 5 se nos va a truncar a 0, entonces sería 6 menos 0 y daría 6, que parece que eso fue lo que pasó. Eh, ¿Cómo lo harían? ¿Cómo fue que obtuvieron el 5.2? ¿Cómo fue que hicieron esa operación para yo saber? Profe, pues yo creo que lo que hicieron ¿Sí? mis compañeros, que también hice yo, fue hacer el 2 por 3 y el 4 y de 5 y al 2 por 3 le restas, pero yo no trunqué ni nada y pues eso da 5.2 en decimal si uno no trunca, porque es que no me acordaba que tocaba truncar el 4 sobre 5. Perfecto, listo, eso puede ser también. O sea, aquí nosotros tenemos que definir una regla de cómo calcular las cosas, ¿sí? Y eso tiene que ver con la precedencia de operadores. Resulta que si yo escribo las cosas así, que realmente yo estoy siendo como, no estoy siendo explícito en lo que yo quiero que suceda, el lenguaje escoge la precedencia, o sea, escoge cómo hacerlo de acuerdo a precedencia de operadores. Precedencia de operadores quiere decir como cuáles hago yo primero que otros. Por ejemplo, si yo utilizo paréntesis, eso está por encima de la precedencia de todos los otros operadores. Hay otros que también tienen mucha precedencia. ¿Listo? Entonces, si yo ya me pongo a trabajar con estos específicamente, los aritméticos, la multiplicación y la división están por encima, esos están por encima, tienen mayor precedencia que la suma y la resta. Entonces, lo primero que se hace, independiente del orden acá, como estén escritos, lo primero que se hace es el por y la división. Si yo ya tengo un enunciado que solamente tenga por y tenga división, se hacen de izquierda a derecha. Pero si tengo una mezcla entre por, división, más y menos, digamos que lo que se establece en el lenguaje y en la mayoría de lenguajes decentes es que vamos a hacer primero que todo los por y las divisiones. ¿Listo? Entonces, efectivamente, primero tenemos 2 por 3 y luego hacemos 4 sobre 5. ¿Listo? Entonces sería 2 por 3, que es 6. 4 sobre 5 supongamos que es de tipo double. Entonces 4 sobre 5 es 0.4. Y entonces si cogemos 6 y le restamos 0.4, ¿no haría 5,6? Sí, ¿cierto? ¿O no? A menos que mi cerebro no se haya despertado todavía. Creo que 4 sobre 5 va a ser 8. 4 sobre... Ay, sí, tiene toda la razón, da 0,8. Sí, ¿cómo estoy? Listo, 4 sobre 5 da 0,8, claro. Y entonces daría 5.2. ¿Listo?
Pero además hay otras reglas implícitas que son, por ejemplo, las del truncamiento. Entonces recordemos que cuando yo hago esta división entera me va a truncar. Entonces 4 sobre 5 nos da 0,8, pero ¿qué va a pasar? Se va a truncar a 0. Entonces esto nos va a dar 6 menos 0, o sea, 0. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta entonces que hay una tabla de precedencia de operadores. Hay unos operadores que ocurren primero que otros. Y eso, digamos, ya, si la calculadora que uno tiene respeta esa precedencia de operadores, está bien programada, entonces pues nos debe dar exactamente lo mismo en este programa que en cualquier otro lado. Ahora, si ustedes quieren que no trunque, pues conviertan alguno de estos números en un número tipo double, para que C++ lo convierta en un double implícitamente. Entonces, simplemente con que ustedes le pongan un punto, pero a mí no me gusta, prefiero ponerle punto cero, para que quede claro. Miren lo que va a suceder. Ahora sí nos da 5,2. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando ustedes le pusieron el punto al de arriba o al de abajo, este número se convirtió en double. Y luego ese double era con este entero de acá. Pero entonces al final C++, para tratar de no perder precisión, convierte todo en double y por esa razón ahora sí da 5,2. Esas pequeñas diferencias son muy importantes. Por ejemplo, hay un problema típico, no sé, nosotros queremos hacer la sumatoria de la función armónica. Es esa función que es 1 sobre n. Entonces normalmente en el término llegan y escriben como, voy a adelantarme aquí un poquito, voy a escribir como suma más igual, que es lo mismo que decir el valor de suma se va a actualizar con el que tenía anteriormente, más 1 sobre n, donde n es un entero. ¿Cuál es el problema? Pues que en esta serie armónica, cuando hagamos este loop, este n es mayor o igual a 1. Entonces, cuando vale 2, 1 sobre 2 nos va a dar 0,5, pero como lo escribimos como un entero, se va a truncar y nos va a dar 0. Cuando le pongamos el 3, un tercio, se va a truncar y nos va a dar 0. Un 4, se va a truncar y nos va a dar 0. Y así sucesivamente. Entonces, ustedes van a decir, oh, he descubierto que la serie armónica sí converge y converge a 1. Pero no, descubrimos es que todavía no entendemos bien esta parte de la manipulación y pues esto es muy fácil de resolver, simplemente le decimos conviértame localmente esto en un número de punto flotante para que no me lo trunque, yo pueda tener el valor que necesito. Este es un error típico, se los doy de una vez la corrección para que ustedes no lo vayan a hacer y si lo hacen pues se va a castigar duro porque ya se les dijo que es lo que no hay que hacer. Ángel David dice, o sea que es como si hiciera automáticamente casting de la variable porque opera un tipo flat. Sí, exactamente, eso es lo que hace automáticamente para tratar de no perder tantos datos. Hay otra pregunta aquí en el chat anónimo. Dice G++, Basic Operators.cpp, Basic Operators Function Main, Narrowing Conversion of -3, no sé qué, from double to int, es un warning. Muy bien. Usuario 677-368. Ese tipo de errores que te sale ahí, eso no es un error, ¿listo? Eso es un warning. Eso quiere decir que tu programa de todas maneras compiló, pero tú estás haciendo algo raro. Estos warnings que salen uno no los debe ignorar. Ya cuando uno compila en las librerías gigantescas, en otro tipo de programas, pues que incluso uno no sabe cómo se hicieron, librerías externas, pues entonces uno ponerse a arreglar esos warnings está como por fuera de sus labores. Pero en estos casos, en este caso en particular, el compilador te está advirtiendo algo y tú deberías mirar si ese algo tiene sentido o no. Y claro, aquí estamos haciendo nosotros algo que es una conversión implícita y un montón de cosas raras, entonces es bueno prestarle atención. Entonces, tranquilo, eso es un warning, eso no, digamos que igual te compila tu código, porque es una advertencia, no es un error, pero siempre acostumbrémonos a ver si ese warning es importante o no. Aquí obviamente pues hace parte del ejemplo. Ok, cuando pone 4.0 lo maneja como double o como float, como double. O sea, uno le puede, el por defecto guarda las variables intermedias como double para no perder precisión. Tú le puedes indicar que lo guarde como float, pero recuerden que nosotros estamos buscando Bueno, listo. Gracias por las preguntas. Y vamos a continuar entonces con esto. Bueno, entonces este es el operador de asignación. El operador de asignación, por ejemplo, ¿qué significará este enunciado? ¿Ustedes qué creen? Este enunciado que tenemos acá. ¿Qué valor tendrá y cuando hacemos 7? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguien me puede hablar? Que en este momento tengo como una interferencia de sonido. No sé si los puedo escuchar. Da 7, profe. Sí, ahí te escucho, aunque se me corta bastante.
Cuando uno tiene demasiados dispositivos Bluetooth, esos empiezan a interferir entre ellos. Listo. Eso nos va a dar 7. Gracias por avisarme, por hablarme, para saber más o menos cómo los escucho. Nos va a dar 7, ¿por qué? Porque resulta que esta cosa que se escribió acá está implicando, eso es una forma de programar enredada realmente, está implicando que a X le estamos asignando el valor de 5 y este enunciado internamente nos va a retornar ese valor, que es 5. Entonces luego aquí vamos a hacer 2 más 5 y ese valor 7 se lo va a asignar a Y. O sea, estos son como dos enunciados por aparte. Yo lo que haría sería escribir X igual a 5 y luego después Y igual a 2 más X. Eso es lo que yo haría. Sí, esto es una forma enredada de programar, pero para que ustedes vean que pues también se puede hacer algo así o si leen algún código de ese estilo. Acá también se está haciendo lo mismo, digamos, primero se hace el 5, se le asigna Z, eso retorna un 5, que es el valor de Z, eso se le asigna Y, entonces Y también igual a 5, y X también queda igual a 5. No es que todas sean iguales en la dirección de memoria, sino que todas tienen el mismo valor, que es algo diferente. El único operador que nos faltó mirar fue el módulo, que ya lo tocamos un poquito anteriormente. Hemos visto que el módulo lo que nos da es el reminder. Entonces, con ese módulo ustedes pueden saber cuándo un número es divisible o no, por ejemplo, por 3, que es una de las cosas que necesitamos ahorita para saber para resolver ese problema de Euler. Si ustedes quieren saber si un número es divisible por 3, ¿cómo lo harían? ¿Cómo escribirían eso? Si un número es divisible por 3, ¿cuánto debería ser el módulo de 3 de ese número? 0. 0, ¿cierto? Debería ser 0. Pues miremos a ver si eso es verdad. Entonces escribamos lo siguiente. Vamos a coger 3, módulo 3. Vamos a poner varios. 4 módulo 3, por ejemplo. Y 3 módulo 3 y 2 módulo 3, que hace la gente se confunde con los números que son más pequeños. Y otro posible error también que se pueda tener. Esta vaina no tiene sentido, ¿no? Lo que estoy escribiendo acá. Yo tengo un pequeño lag ahí, pero es muy pequeño y me parece impresionante. Digamos que uno pueda trabajar en una máquina remota relativamente rápido. Vamos a ver si el compilador me deja compilar esto que voy a poner acá. A ver qué sale. Sí me lo dejó compilar. Predicciones, antes de seguir. ¿Qué creen ustedes que va a imprimir esta parte? 4 módulo 3. 1, profe. 1, ¿cierto? Santiago, tienes toda la razón. Esa sería la forma en que yo lo verificaría con un if, que ya lo vamos a mirar, exactamente. Uno debería dar 1 porque lo que sobra es 1. 3 cabe una vez y me sobra 1. Recuerden que el módulo nos da cuánto sobra y pues de hecho la división entera nos da cuántas veces cabe, porque como trunca, la división entera nos da cuántas veces cabe. 3 módulo 3 pues nos va a dar 0, 2 módulo 3 nos va a dar 2 porque 3 cabe 0 veces en 2 y nos sobra pues el 2. Y este menos 4 módulo 3, ¿cuánto daría? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántas veces cabe 3 en menos 4? Entonces dicen 2. ¿Todos están de acuerdo con que menos 4 módulo 3 nos... Vamos a mirar. Menos 1, vamos a mirar. Lo ejecuto y nos da menos 1. ¿Listo? Pongámosle para que nos quede más claro. Yo sinceramente les confieso que yo pensé que nos iba a dar un error o un número raro. Alguna vez tuve problema con los módulos en números negativos, pero no. Parece que más bien el problema es ponerle módulo menos 3. Ese podría ser el problema. Listo, sí, menos 1, menos 2. Listo. Entonces, bueno, el operador módulo es el que nos va a servir a nosotros para saber si un número es divisible por un valor o por varios valores. Y con eso es que podemos, por ejemplo, calcular que si un número es primo o no. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues si un número es primo es porque no tiene divisores aparte del 1 y de él mismo, ¿cierto? ¿Y cómo miramos divisores? Precisamente utilizando el operador módulo. Entonces el operador módulo va a ser el fundamental para estos problemas que vienen. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Si ponen los negativos entre paréntesis, ¿cómo así? ¿Así?
David, ¿así? Pues miremos. Da igual. Porque, bueno, eso es una buena pregunta, David. O sea, lo que sucede es que aquí tienes dos operadores, el menos, que cambia el signo en este caso, y el módulo, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que el módulo, ya vamos a ver la tabla, el módulo tiene mucha menos precedencia que el menos. Entonces primero se hace el menos acá, o sea, se le cambia el signo al 4 y luego sí se hace el módulo, ¿listo? Entonces por esa razón, no es que estemos haciendo 4 módulo 3 y a eso le pongamos un menos. Me imagino que eso era lo que estabas pensando, ¿cierto? Perfecto, eso es una buena idea. ¿Alguna otra pregunta? Aquí en el chat anónimo no hay nada. Espero que ya haya quedado clara esa respuesta. Listo. Entonces, sigamos. Tenemos algunos operadores compuestos que implican este tipo de... Es como resumir un poco lo que tenemos a la derecha. Por ejemplo, si ustedes ponen y igual a y más x. Eso realmente se puede abreviar como y más igual a x. Vamos a escribir el ejemplo para verlo claramente y así lo podemos anotar. Entonces, miren, por ejemplo, acá, yo lo que estoy diciendo es, quiero ahora que y, que vale a menos 1,87, no lo hemos cambiado, sea igual al valor que tenía y más 0,9, por ejemplo. Entonces, ojo porque esto matemáticamente, obviamente, no tiene ningún sentido, ¿cierto? Matemáticamente esa ecuación, pues, uno realmente no la entendería, no tiene, pues, como significado apropiado, porque si esto fuera matemáticas, uno estaría diciendo que 0 es igual a 0,9. A mí me costó mucho entender este tipo de cosas, por ejemplo. A mí eso me costó, pero pues cuando entendí que esto no era matemática, entonces ¿esto qué? Esto ya pues digamos tiene sentido. Juan Diego dice que si lo pones en la calculadora te da syntax error. O sea que si sacas un módulo de un número negativo te da syntax error. Bueno, la calculadora digamos no está programada en C o en C++ o en Python, que sí respetan este tipo de cosas. Entonces, miren, esto es muy sencillo. Yo lo que estoy diciendo es, por favor, vaya y lea como está a la derecha del operador de asignación. Vaya a leer el valor que tiene y, tráigalo, súmele a ese valor 0,9 y lo que le dé de resultado se lo asignamos otra vez a y. Estamos sobreescribiendo a y. Eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Listo? Y lo único que estamos mostrando con estos operadores compuestos es que esta expresión de la derecha se puede reescribir como la de la izquierda. Son iguales. Y más igual a X. ¿Cómo así? O sea, lo que estamos diciendo es, cuando yo escribo eso, más igual a 0,9, es exactamente igual lo de arriba que lo de abajo. En la parte de abajo estoy diciendo, al valor que tenía y, quiero sumarle 0,9 y asignárselo de nuevo a y. Entonces pueden ver lo de arriba o pueden verlo abajo y ambos dan exactamente igual. Vamos a hacer uno por uno para que ustedes vean que eso da exactamente igual. Entonces compilamos, ejecutamos y da menos 0,97, que es correcto, ¿cierto? Ya les paso el link del chat anónimo. Gracias, Juan Pablo, también por pasarlo. Entonces, aquí preguntan, o sea que el módulo es el que tiene menor precedencia. El módulo es uno de los que tiene menor precedencia. Ya vamos a ver una tablita que resume todo eso, pero el módulo es uno de los que tiene menor precedencia. ¿Listo? Usuario 702.845. Entonces, sí, es uno, no es el único que tiene menor. Hay varios que tienen menor precedencia. Listo, entonces nos dio menos 0,97 y si yo voy acá y comento el de arriba, pues para poderlos comparar. Sí, adelante. Preguntó algo en el chat. Hay una pregunta en el chat. En el chat anónimo tal vez. No. Ya respondí la María Paula. desde la clase. Se me pasó el de María Paula. Profe, ¿no tocaría primero asignarle un valor inicial a Y? Sí, tienes razón, pero Y ya tiene su valor asignado. Y ya tiene un valor asignado. Mira, aquí arriba, en la parte de arriba. Y cuando fue declarado ya tiene aquí un valor, ¿sí lo ves?
Entonces sí, tienes toda la razón. Y sí, la respuesta es que sí lo hicimos. Lo que pasa es que estamos escribiendo muy, muy abajo y entonces pues ya estamos utilizando ese valor que tenía antes. ¿Listo, María Paula? Pero sí, tienes toda la razón. Siempre hay que tener cuidado. Si yo no lo inicializo, pues va a pasar algo raro. Déjeme un momentico que me estoy quedando sin batería el mouse. Entonces ya lo voy a conectar y ya les hablo. Listo, ya conecté. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden confirmar? Más lejos que ahorita. Listo, gracias. Ah, ya. ¿Y ahora? Listo, profe. Ya. Señor, Sí, señor, ya. gracias. Vale. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Bueno, menor precedencia, listo, bueno, perfecto. No hay más preguntas, entonces vamos a seguir. Esto es lo que quiere decir entonces, por ejemplo, x menor igual a 5 quiere decir x igual a x menos 5. Y también se puede hacer con el por, con el módulo, pues con todos los operadores aritméticos. Ustedes los pueden ver aquí arriba, ¿listo? El más igual, el menos igual, el por igual, el división igual, el módulo igual, eso ya lo entendemos. Estos otros que vemos más adelante son operadores lógicos. Vamos a hablar de ellos ahorita, pero pues básicamente lo que quiere decir es que modificamos nuestro operando y le asignamos ese nuevo valor otra vez a nuestro operando. Básicamente eso es lo que tenemos. Bueno, hay también formas de aumentar en 1 o disminuir en 1. De hecho, C++ se llama así porque es como un incremento sobre C, digamos, eso es supuestamente la ideología detrás. Pero hay que tener cuidado con el preincremento y el postincremento, ¿listo? Uno puede disminuir en 1 o aumentar en 1, y por eso muchas veces uno lo que tiene acá es, en vez de escribir x igual a x más 1, pues pone x más más. Es lo mismo, es syntax sugar, ¿sí? Eso es simplemente una forma de escribirlo. Pero sí quiero hacer énfasis en esta parte que es cuando yo incremento, cuando pongo el operador de incremento antes y cuando lo pongo después. Esto funciona diferente. Cuando yo lo pongo antes, quiere decir que yo primero incremento mi variable y luego ese valor se lo asigno a y. Eso quiere decir que en este caso de la izquierda, x vale 3, yo primero incrementé a 3, o sea, ahora quedó con el valor de 4, y ese 4 se lo asigno a y, entonces y queda con 4. Pero cuando yo lo pongo posterior, miren que lo que hago es, primero yo le asigno el valor de x a y luego sí incremento a x. Entonces x queda con 4, pero y queda con 3. Mírenlo bien, por favor, para que lo vean la diferencia que hay entre post incrementar y asignar o preincrementar y asignar. Por su propio nombre, pues preincrementar y asignar quiere decir que primero incremento y luego asigno. Post incrementar y asignar quiere decir que primero asigno y luego incremento. Voy a escribir esto en el Emacs y lo vamos a ver en el debugger primitivo para que ustedes lo observen. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por ahí tenemos una variable m, ¿cierto? Entonces vamos a decir m igual a 3 int n. Vamos a utilizar unas nuevas completamente. JJ igual a más y listo. Entonces aquí lo que estoy haciendo es JJ igual a más y. Voy a resetear aquí y a que valga 3 para que todo quede igual en ambos casos. Entonces aquí estoy preincrementando y aquí estoy postincrementando. La pregunta es cuánto vale cada uno de ellos después. Entonces vamos a imprimirla. Listo. Aquí me falta poner JJ. Listo. Voy a volver a compilar. Y voy a ejecutar. Entonces observen acá que con el preincremento
ambos quedan en 4, pero con el post-incremento uno queda en 4 y el otro queda en 3. De nuevo, el preincremento implica que primero incremento y luego asigno, y el post-incremento implica que primero asigno y luego incremento. Entonces esa diferencia es importante de tener en cuenta cuando ustedes mezclan este operador de incremento o decremento y con la asignación. Entonces, bueno, eso era lo que quería hacer énfasis. ¿Tienen alguna duda ahí? Listo. Entonces también tenemos unos operadores lógicos, perdón, unos operadores de comparación, que son el operador de igualdad de comparación. Entonces igual a quiere decir que estamos comparando si dos valores son iguales o no. No dos variables en dirección de memoria, sino dos valores como tal. Cuando utilizamos un signo de admiración y el igual, es que si son diferentes, estrictamente mayor, estrictamente menor, mayor o igual o menor o igual. Tenemos todos estos operadores acá. Y pues entonces esos operadores, como son operadores de tipo lógico, nos van a retornar valores verdaderos o falsos. ¿Listo? Entonces yo voy a dejar aquí estos basic operators, ya lo voy a dejar quieto este código. Y voy a abrir uno nuevo que sea como logical operators. Utilizo esto para poder imprimir. Listo. Entonces, acá vamos a hacer algunos otros ejemplos y vamos a hacer lo siguiente. Ustedes, a ver, ¿qué retornará, por ejemplo, esta comparación? ¿Qué retornará 7 igual a 5? Pues aquí dice que se evalúa falso. ¿Y qué tipo de variables son las que guardan valores falso o verdadero? Los booleanos. Los booleanos. Entonces esto retorna un booleano. Podemos asignárselos a un entero también. Entonces quedaría con 1 o con 0 o con booleanos. Cualquiera de los dos. ¿Listo? 7 igual a 5, pues retorna falso. 5 mayor que 4 retorna verdadero. O 1 si se lo asignamos a un entero. 3 diferente de 2. 6 mayor o igual a 6. ¿Esto por qué? Profe, pues porque es mayor o igual. Porque el Exacto, operador si lo yo le dice. pusiera un mayor estricto, pues nos daría falso, ¿cierto? Porque 6 no es estrictamente mayor. Si es un mayor igual, pues incluye ese valor. Es como tonto, pero a veces es útil dejarlo claro. 5 menor que 5, pues sí nos va a dar falso, porque tenemos que meter un igual ahí. ¿Listo? Para que nos dé un false. Bueno, depende del problema realmente. Y pues ustedes, como están viendo, estamos comparando valores, entonces A igual a 5 quiere decir si el valor contenido en A es igual a 5. Si no, esto se evalúa como falso. Sí, se evalúa como verdadero. Y entonces con esto podemos tomar decisiones. Decisiones de si cierto valor es mayor que algo de referencia o menor que ese valor de referencia, hacemos una cosa o hacemos la otra. Esto nos permite hacer branching en nuestros programas, nos permite cambiar el flujo lógico dependiendo de algunos valores que tenemos ahí. Ustedes también pueden hacer como cálculos dentro de las comparaciones, como A por B mayor o igual que C, y estos operadores relacionales tienen muy baja precedencia. Entonces, primero se hacen las operaciones aritméticas, por ejemplo, primero se haría B más 4, después se haría A por C, y luego sí se hace la comparación. ¿Ok? Entonces eso se tiene, pero yo personalmente prefiero poner las operaciones adentro como entre paréntesis para que, pues ser explícito en que quiero que se calculen primero antes de la comparación. Yo aquí no quiero B mayor o igual que C y luego eso multiplicarlo por A. Entonces la verdad es que preferiblemente sería preferible tener como paréntesis. Ok, ahí están estos operadores lógicos que comparan valores.
Y tenemos otros operadores que nos ayudan a tener pues, todas las tablas lógicas. Por ejemplo, si ustedes le ponen el símbolo de admiración a una evaluación lógica, eso lo que hace es negarla. Entonces 5 es igual a 5, eso es verdadero. Pero si le pongo esta cosa, se evalúa falso porque la estoy negando. ¿Está bien? 6 es menor o igual que 4, eso es falso. Pero si le pongo esto, lo niego, entonces lo vuelvo verdadero. Si yo niego un true, se vuelve falso. Si yo niego un falso, se vuelve verdadero. Y tenemos operadores lógicos, que son los operadores que ustedes conocen de la matemática, en donde tenemos el operator AND o el operator OR. AND es con doble ampersand, muy importante, a veces se les olvida, y ponen solo 1, y eso tiene una diferencia muy sutil. Cuando tienen solo 1 es a nivel de bits, cuando tienen 2 es a nivel de valores decimales. Entonces es bien diferente tener un AND a nivel de bits que un AND a nivel de valores. Entonces, el operador AND, solo por recordarles, es verdadero solamente si los dos operandos son verdaderos. De resto, siempre nos va a dar false. Y el operador O, así escrito, va a ser verdadero si al menos uno es verdadero. Solamente es falso si los dos son falsos. ¿Ok? Entonces, yo dejé aquí las respuestas de todo. Pero, ¿qué significa esta cosa? 5 es igual a 5, esto da true. 3 mayor que 6 da false. Como es un operador y el retorno total de esto sería true y false, o sea, nos va a dar false. ¿Listo? En este caso tendríamos true o false, y esto nos va a dar true porque es un O. Entonces hagamos un par de ejemplos para que nos quede como más claro. Básicamente es escribir lo mismo. Logical operators, listo. Y entonces observen que la primera nos retorna 0, que así es como se imprime un false a la pantalla, y la segunda nos retorna un 1. Entonces en este momento realmente me parece que vamos a ver un par de operadores más y nos ponemos es manos a la obra, porque entonces vemos y vemos y vemos operadores, pero realmente no los estamos usando. Hay un último operador que me parece útil a mí, que es el operador ternario, y ese operador ternario lo que hace es evaluar una condición y si esa condición es verdadera, hace lo primero y si no, hace lo segundo. Voy a escribirlo aquí directamente para que lo veamos. Y miren lo que eso quiere decir. Vamos a hacer lo siguiente. Bool, flag, igual. Y entonces vamos a utilizar aquí el operador ternario. Yo le voy a hacer una pregunta, voy a hacer una condición acá. ¿5 es mayor que 4? Le voy a preguntar, yo le pregunto, ¿5 es mayor que 4? Si lo que yo le estoy preguntando es verdadero, entonces voy a ponerle aquí, es más, no sé, ni siquiera lo tenemos que hacer así, vamos a volverlo entero. Profe, Si 5 es mayor que 4, voy a asignarle a la flag un valor de -1. Y si 5 no es mayor que 4, o sea, hasta la parte en donde es falso, le voy a poner un valor de más 32. Más 32. Entonces Profe, el operador ternario lo que hace es esto. Yo le pregunto una condición, si es verdadera se hace esto, si no es verdadera se hace lo que está después de 2 puntos. Adelante, ¿quién iba a preguntar algo? sí, profe, yo tenía una pregunta, bueno, pero creo que le acaba de responder que es ese flag. Es una variable que me inventé, no importa. Simplemente yo quiero que si esta condición tiene un valor verdadero, flag tenga el valor de -1. Y si esta condición que le puse acá es falsa, flag tenga el valor de 32. Simplemente me inventé una variable que le llamé así. Ok. ¿Ok? Y entonces la vamos a imprimir. Listo. Y vamos a hacer... entonces, ¿ustedes qué predicen? ¿Qué valor va a tener aquí flag? ¿Qué va a imprimir? -1. ¿Sí? ¿-1 dijiste? Vamos a Sí, mirar sí, si hay profe. alguna. Listo, vamos a ver. Da -1. ¿Y por qué dio -1? 5 es mayor que 4, eso es verdadero. Entonces escoge la primera parte.
Aquí ustedes pueden poner lo que quieran, funciones, lo que sea, operaciones complejas, quiero decir, por multiplicación, suma, lo que sea, no importa, lo pueden poner acá. Y entonces, como esto es verdadero, se escoge la primera parte. Si yo en cambio cambio esto, 5 menor que 4, si 5, entonces yo miro, 5 es menor que 4, eso es falso, entonces ya no le asigno el valor de -1, sino le asigno el valor de 32. Para eso sirve el operador ternario, es como un if-else, como si pasa esto, entonces haga esto, si no, haga lo otro, muy cortico. Esa es como la existencia del operador ternario. Vengan a ver si hay alguna pregunta más, ¿no? ¿Ninguna pregunta acá? Entonces vamos a bajar. Tenemos el operador de coma, ese casi no lo vamos a usar. Y los operadores a nivel de bits. Este es muy importante que lo diferenciemos. Miren que cuando ustedes utilizan solamente un AND, entonces es un AND, listo, pero a nivel de bits. Cuando tenemos dos ampersand, tenemos un AND a nivel de valores o de estatus, ¿sí? De la cosa lógica, true or false. Pero cuando lo tenemos acá con un AND solito, singular, es a nivel de bits. Cuando tenemos un palito solamente es a nivel de OR, pero a nivel de bits, perdón, es un OR a nivel de bits. Cuando tenemos este circunflejo, se llama un XOR, que es un O exclusivo. Cuando tenemos esta negación, esto es un complemento a nivel de bits, o sea, los bits que están en 1 se vuelven 0, los que están en 0 se vuelven 1. Y estos operadores que ustedes ven acá se llaman los operadores shifting de bits, que lo que hace uno es mover los shifts hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto es mejor ver su papel, digamos, ya en un programa para que los podamos entender. Entonces, aquí ya está la tabla. Entonces, pues vamos a hacer este programita aquí de una vez para que veamos esto con el debugger, a ver qué es lo que nos da. Hagamos lo siguiente. Int m igual a 2 y n igual a 17. Vamos a tener esos dos enteros. Vamos a crear otro entero, k igual a 0, y vamos a ver que da k igual a m y n. ¿Listo? Vamos a ver esto que nos va a dar. Vamos a ver que nos da también k igual a m o n. Vamos a ver también que da k igual a m2. Y vamos a ver que nos da k igual a m2. ¿Listo? Vamos a ver esto qué significa y para eso yo creo que es más fácil ver como los patrones de bits. Sí, adelante. Qué pena, antes, después del K igual, como que falta un espacio entre el igual y el cero, y yo siempre me he preguntado si el profe hace eso como por organización o realmente esos espacios son necesarios. ¿Cuál espacio? Después del Ah, igual, ya lo vi. Acá. No, sí, estos espacios no son necesarios. De hecho, yo prefiero poner los espacios simplemente por ver el código más claro, pero pues tú puedes pegar esto acá. Los espacios no importan, listo, tú puedes hacer esto así y de ahí da lo mismo. Lo que importa es el punto y coma realmente. Es como bueno, listo. sí, ¿Por es como ordenar? por facilidad de lectura del código, ¿listo? Ok, gracias. Listo, de nada. Bueno, entonces ya lo guardé en Logical Operators y vamos a compilar. Listo. Y lo vamos a ejecutar. Bueno, ahí está. Miren los valores tan raros que salen. Bueno, flag quedó. Este lo estamos imprimiendo, ¿no? Espera un momento, 5 menor que 4. Ah, sí, aquí no estamos imprimiendo nada de esto, ¿no? Vamos a imprimirlo si quieren. Listo.
Entonces, enter. Entonces les pido por favor que ustedes escriban el código y traten de entender lo que está pasando acá y ya vamos a hacer la visualización. Dame un minuto que están timbrando acá y tengo que... Listo, ¿cómo les fue? ¿Les dio igual o no les dio igual? Sí, sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando porque pues esos dos últimos valores 8 y 0 se ven como raros, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es lo que está significando eso que está ahí. Básicamente, aquí hacemos uno a nivel de bits, entonces los valores que nos van a dar pues no son muy predecibles. Ustedes pueden ver, observar, por favor, tenemos 3 impresiones antes. Estas 3, miren que cuando hacemos el a nivel de bits nos dais que 0. Cuando hacemos el O a nivel de bits nos dais que 19. O sea, esto no tiene nada que ver con los valores decimales, realmente es a nivel de bits, entonces salen números diferentes a nivel decimal. Cuando hacemos esto, estamos corriendo 2 lugares hacia la izquierda los bits, y cuando hacemos esto son 2 lugares hacia la derecha los bits. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué nos da todo esto. Visualicemos, mejor dicho. Entonces lo voy a compilar con la bandera de debugging. Esto no lo tienen que hacer ustedes. Señor. Profe, esto, hay una cosa que no entiendo del todo, que usted dice normalmente. O sea, ¿qué es a nivel de bits? O sea, ¿en el código binario o cómo? Sí, sí, o sea, todos tus números están representados como un patrón de bits. Entonces, digamos, el número 2 a nivel de bits, pues sería como 000000001. El número 4 sería 0000010. Entonces, lo que hacemos cuando operamos a nivel de bits es operar en esos bits localmente, en los bits que representamos el número. Entonces, por ejemplo, ¿cómo representarías? Sí, hagámoslo acá como un ejemplo. ¿Cómo representas en bits tú el número 4, por ejemplo? 0, 0, y Sería luego 1 y 0. 1, 0. 1, 0, ¿cierto? Esto es 2 a la 0 y esto es 2 a la 1, perdón, ni siquiera. 1, 0, 0. Entonces, esto es 2 a la 0, 0 veces 2 a la 0, 0 veces 2 a la 1 y una vez 2 a la 2. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Ok? Por ejemplo, el número 8, ¿cómo se escribirá a nivel de bits? Sería 1, 0, 0, 0. ¿Sí o no? Ok, profe. En base binario. Entonces, pues si quieres, hagamos aquí el ejemplo de una vez. ¿Qué significaría si yo hago 4 y 8 a nivel de bits? A nivel de bits sería 0, 1, 0, 0. Así, ¿cierto? Y entonces esto lo que hace es comparar bit por bit. Entonces hacemos, digamos, hagamos este, 0 con 1, pero como es una i, hay uno que es falso, entonces nos da 0. 1 con 0, pero es un i, entonces hay al menos uno falso, entonces es falso. 0 con 0 nos da 0 y 0 con 0 nos da 0. Entonces finalmente cuando hicimos esta operación a nivel de bits, nos quedó el número 0. 4 y 8 a nivel de bits nos da 0. Profe, esto, ¿cómo así de esto? Ah, es porque 0 y 0 son falsos y por eso da falso, por decirlo de una manera. Exactamente, exactamente, son falsos. 0 es falso. Si yo hago esto, en cambio, 0, este 0, con este 1 nos da al menos un valor verdadero, entonces esto es 1. Este 1 con este 0 nos va a dar 1. 0 con 0 a ver, este 0 con este 0 pues nos va a dar 0 y este 0 con este 0 también nos va a dar 0. Entonces al final nos va a quedar este número. ¿Y este número qué número será? En decimal. Este número en decimal pues es 0, pero este número abajo en decimal ¿qué es? 12. 12, exactamente, en decimal. Entonces 4 o 8 es como si los hubiera sumado, pero es un caso muy especial, ¿cierto? Es un caso demasiado especial. Y así podemos ir mirando. Entonces a eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de a nivel de bits. ¿Ahora sí queda más claro? Sí, profe. Listo, gracias por la pregunta. Vamos a mirar si hay más preguntas acá. No, todavía no. Entonces vamos a volver al debugger. Ya le puse una fuente más alta. Espero que sea mejor que antes. Voy a ponerle aquí un breakpoint en esta zona. Le vamos a dar run. Le voy a decir que me haga un display de m. A ver si puedo bajar esto un poquito. Que me haga un display de la variable m. Y también quiero ver los bits.
voy a decirle que me haga un display de la variable n. Y le voy a decir también que me muestre los bits. Y le voy a decir que me haga un display de la variable k. Obviamente estos valores que ustedes están viendo acá son valores que están, digamos, en la memoria RAM aleatoria, porque hasta ahora el debugger ha ejecutado apenas esta línea en la que hemos reservado la memoria, pero no hemos llegado a la línea 11 donde están inicializadas las variables, ¿listo? Entonces yo le voy a dar next, 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 y ahora sí estamos en la línea 11, que es en donde vamos a darle valores a nuestras variables. Entonces yo le hago next y todas quedan en los valores apropiados. Miren de nuevo que el patrón de bits del número 2 es 0, 1, el patrón de bits de 17 es 1, 0, 0, 0, 1, y el valor de bits del 0 pues es 0. ¿Listo? Entonces aquí está, y vamos a empezar a ver qué pasa. Entonces la primera, m y n. Tratemos de predecir esto. M y n, ¿cuánto nos daría? ¿Sí? Tratemos de hacerlo nosotros como en el código fuente. Entonces necesitamos tener 1, 2, 3, 5 en total. Entonces lo que estamos haciendo es esto. M, que sería 0, 0, 0, 1, 0. Y n, que sería 1, 0, 0, 0, 1. ¿Cuánto nos va a dar esto? El primero nos va a dar 0, el segundo nos va a dar 0, el tercero nos va a dar 0, el cuarto nos va a dar 0, el quinto nos va a dar 0. Entonces, al final, ¿cuánto nos va a dar el valor de k? Pues 0, que eso fue precisamente lo que salió. Vamos a ver, estoy acá, le voy a decir next. Entonces, observen pues, que el valor de k es 0. Antes de seguir, ¿esto queda claro? Yo tengo una pregunta, profe. Dale. Es que como dice que el valor en binario de 2 es 10, ¿esos ceros de antes no se cuentan? No, no se cuenta. Pues no lo digas como 10, es 1, 0. ¿Listo? Porque estás en binario. Ah, Entonces sí, en binario claro. tú no puedes... Entonces no se cuenta pues porque estás diciendo, o sea, los ceros a la izquierda es como en la vida real, no cuentan, ¿listo? Lo que importa son los ceros a la derecha. Ok, profe, gracias. Listo, con gusto. Tratemos de predecir este valor, ¿cuánto nos da? El primero nos va a dar 1, 0 con 1, con una O, 0 o 1 da 1, el resto dan ceros y el último nos va a dar 1. ¿Qué valor es este? Entonces este sería igual a 1 vez 2 a la 0, sea 1, más Profe, el penúltimo estos también nos 2 da a la 1. 0. ¿Señor? El penúltimo no da 1 ¿Repites, también. por favor? El penúltimo no da 1. Penúltimo. Ah, sí, señor, tienes toda la razón. Aquí lo hice mal. Penúltimo da 1. Gracias. Así sí está bien, ¿cierto? Entonces sería 1 más 2 más 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, que es 16, más 16. ¿Sí? 2. Sí, 16. Entonces este valor al final nos va a dar 19 en decimal. Miremos si esto es verdad. Next. Entonces estamos ya en la línea. Aquí fue la impresión. Ahora estamos en la línea de hacer la operación. Le damos next y observen pues que nos queda el patrón 10011 que es 19. Entonces, ojo porque digamos que de nuevo estas variables, lo que estamos haciendo acá es una operación a nivel de bits y entonces no podemos pensar que hay como una correspondencia directa con lo que nos va a dar en decimal. Es una cosa que es mucho más compleja. Y ahora vamos a pasar a la siguiente, que es mover los bits 2 lugares a la izquierda. Entonces, miren, para m, que tiene esta cosa, que es 1, 0, si hacemos eso de mover los bits a la izquierda, miren lo que va a suceder. Por favor, observen el patrón de m. Por favor, me confirman si sí están viendo lo mejor ahora que antes, el debugger. Sí, profe, se mira todo claro. Se ve mejor, listo. Entonces, miren, por favor, presten atención qué va a pasar con el valor de m. Vamos a correr los bits hacia la izquierda a 2 lugares, o sea, le vamos a meter 2 ceros, es lo que yo me estoy imaginando que va a suceder. Vamos a ver si es verdad. Entonces, miren lo que sucedió. Si ven que cogimos el valor de 10 y lo corrimos hacia la izquierda 2 veces y lo rellenamos de ceros, entonces miren lo que sucedió con k. K quedó como, pues, el valor de 2, el valor 1, 0, corrido 2 veces hacia la izquierda. Es como haberlo multiplicado por 2 2 veces, ¿sí lo ven? 2 por 2 da 4, por 2 da 8. Cada vez que ustedes mueven los bits a la izquierda,
están aumentando el número en potencias de 2, es como si lo estuviera multiplicando. Esta era una de las maneras que se utilizaba anteriormente pues, para multiplicar. Hay gente que programa raro y en vez de escribir m por 4 hacen m shift hacia la izquierda 2 veces. Y esto solo funciona así como multiplicación con 2 en enteros. En flotantes pues no tiene sentido, ¿sí? No es una multiplicación. Y entonces, ¿qué significará cuando yo hago esto? Cuando hago m 2 veces hacia la derecha. Cuando muevo los bits hacia la derecha 2 veces. Si yo lo muevo una vez, se me desaparece este 0, este primer 0, y me queda solamente el 1. Y si lo muevo otra vez, ese 1 se me desaparece y me quedan puros ceros. Por eso es que cuando yo hago la siguiente línea, pues el valor me da 0 completamente, porque yo lo moví todos hacia la derecha. Si yo lo moviera una sola vez, acá, si yo lo moviera una sola vez, entonces pues me quedaría pues simplemente el valor de 1. Y eso es lo que uno está haciendo. Entonces, estos operadores son muy raros que uno los use, son demasiado específicos, se utilizan mucho para cosas de muy alto desempeño. Cuando, por ejemplo, yo quiero tener una bandera, digamos, RGB en una visualización, entonces voy a utilizar son los bits, porque yo solamente necesito saber si está activo o no tal color. Entonces puedo jugar a nivel de bits y entonces a nivel de bits se vuelve esto muy relevante. Pero yo realmente, a menos que sea muy específico, esto realmente no se usa mucho y es preferible y más fácil utilizar simplemente booleanos. ¿Está bien? Lo que pasa es que por almacenamiento en algunas plataformas, tener un entero que tiene 8 bits disponibles, pues me permite tener 8 banderas de estatus ahí para jugar. Pero entonces tengo que manipular muy bien todo a nivel de bits. Y bueno, eso es. Profe, una pregunta. Señor. Ese operador de binario el de O, ¿no es como el equivalente a una suma en decimal? ¿Es como el equivalente a qué, perdona? ¿A una suma? Una suma de enteros. Sí, es que he estado cambiando los valores y siempre me da como la suma de los dos enteros. Pues sí, porque digamos que tú lo que estás haciendo es activar los bits que son, pues yo no sé si tú tienes 2 bits iguales, no sé si eso se sume. Digamos, si tú tienes un 0 o un 1, siempre te va a seleccionar el 1. Entonces es como si eso hubiera sumado porque lo activaste. Pero ¿qué pasa si tienes un 1 y un 1 en los dos números? Si los dos unos coinciden. Mira que en nuestros patrones de bits ninguno de los dos coinciden. Entonces si quieres cambiemos el ejemplo para que tengamos eso. Entonces voy a poner el número 3 en M. No le voy a poner 2, sino 3. ¿Para qué? Para que este primer bit sea 1 en ambos casos. Y ahí vamos a ver si es la suma o no es la suma. ¿Listo? Entonces pongámosle el valor de 3. Vamos a correrlo acá. Entonces, ¿sí te dio la suma o no te dio la suma? Cuando tenemos el 3. A mí me parece que no está dando la suma, ¿cierto? Que sería, a No, ver, profe, 1, ya no da. 2, 3. ¿Señor? Que sí, que ya no da la suma. Ya no da la suma exactamente. O sea, si tú tienes números que nunca coincidan en sus bits, si uno vale 0 y el otro vale 1, entonces sí es la suma, porque estamos simplemente activándolos. Pero si los dos son unos, entonces se activa ese mismo bit en el resultado, pero no hacemos la suma como tal, porque tendríamos que correr ese 1 hacia la izquierda, porque llevaríamos 1, ¿cierto? Si en binario hacemos 1 más 1, eso nos debería dar 0, y se nos debería activar el bit de la izquierda de ese número para pues activar la siguiente potencia. Entonces realmente no podemos decirlo y pues aquí está el contraejemplo, pero es una buena pregunta y siempre pues tú tienes que probar este tipo de cosas así y está muy bien. Profe, ¿Alguna otra digamos que pregunta? el computador, cuando suma, digamos, ya lo que es en binario, ¿no hace algo más o menos parecido? O sea, para hacer ¿Cuándo esas qué? Disculpa, ¿me operaciones. repites? O sea, cuando el computador hace las operaciones de suma y multiplicación, o sea, no son como operaciones parecidas a estas que estamos haciendo así, pues obviamente, o sea, ya sería mucho más bajo nivel, o sea, cuando ya es solo binario. Ay, yo tengo un problema con el sonido, te escuché muy entrecortado. Pero sí, no, ¿cómo hago? Espérate, a ver, me pongo más bien unos audífonos
diferentes para escucharte mejor, porque realmente se me entrecorta mucho. ¿Me puedes hablar otra vez? A ver si ya te escucho mejor. Profe, ahora sí me escucha bien. No, alto. Ahora yo cambio el sonido. Espérate un momento, por favor. Listo, otra vez, por favor. Listo, profe. ¿Ahora sí? No, todavía no. Todavía no, disculpa. Otro ensayo. ¿Puedes hablarme, por favor? Listo, profe. Sí, perfecto. Ya te escucho bien. Listo, dale. Ya. Mi pregunta es, o sea, si internamente, digamos, pues, o sea, creería yo que el procesador o bueno, la parte del computador que haga, digamos, no sé, una suma de enteros, pues él internamente a más bajo nivel, pues solo trabajará en binario y mi pregunta es si lo que él hace en realidad no son así operaciones similares a las operaciones en bits que nosotros tenemos acá, digamos, cuando uno va a hacer una suma de enteros. Sí, claro. Él en el fondo lo que está haciendo todo es binario, todo lo está procesando, pero precisamente ese es el punto, digamos, de los lenguajes de programación, que aunque la gente dice que C o C++ no son de alto nivel, pues de alto nivel, porque te están alejando el lenguaje de máquina. Anteriormente la gente tenía que programar en binario, literalmente. Ustedes no sé, incluso las misiones que fueron a la Luna, esos programas que ellos hicieron en ese tiempo, pues no existían estos computadores de ninguna manera, y ellos incluso tenían los bits hechos físicamente. Entonces hacían como unas mallas de cables, y esas mallas de cables entrelazadas entre ellas hacían que si uno pasaba corriente por ellas, entonces se imantaba como esa zona del cruce de los cables, y dependiendo de hacia dónde se producía el campo magnético, eso eran bits físicos, uno iba para arriba, el otro iba para abajo, entonces los programas se hacían así, exactamente a nivel de bits, y se iban pasando como unos lectores que iban leyendo esa cadena de bits, y pues se tenía que escoger dónde empezaba como un entero, dónde terminaba, que ese es el tamaño de la palabra, y todo se hacía al nivel de bits, pero programar así era terrible, y incluso si yo programo ya en un computador, pero a nivel de bits es muy difícil. Entonces si yo lo hago en Assembler y cosas así, pues es un poquito más fácil, pero sí es muy difícil. Entonces la idea es que tú en estos lenguajes de programación te permite a ti escribir en forma binaria, casi que con verbos en inglés y cosas de ese estilo, precisamente porque eso te facilita a ti un montón la vida para programar. Pero en el fondo el compilador lo que hace es convertir todo eso en instrucciones binarias, y al final eso lo está hablando pues el computador. No sirve de nada que tú te pongas a hacerlo realmente en binario, porque pues ese es el papel del compilador. El papel tuyo es hacer un programa correcto, fácil de entender, fácil de mantener, y que se cargue el compilador de hacer esa transformación. ¿Listo? Entonces sí, la respuesta es sí, eso ocurre a nivel de computador, todo está en bits, pero precisamente la ventaja es que tú no tengas que programar eso así. Listo, profe. Gracias. De nada. Ok, listo. Entonces ahora sí vamos a hablar, vamos a ver si hay otra pregunta, no hay más. Antes de seguir, entonces aquí está la tabla ¿de qué? De precedencia. Entonces por favor observen de arriba hacia abajo es lo que tiene mayor precedencia. Entonces miren que el operador de alcance es el que tiene mayor precedencia que todos. Y esto que dice el grouping de left to right, es si yo tengo varios operadores de alcance. Entonces, ¿cómo se escoge quién va primero? Si tengo varios, entonces se escoge de izquierda a derecha. Luego siguen los operadores de incremento y decremento, de paréntesis, de corchete para sacar elementos de un arreglo, que eso veremos después. Luego vienen estos operadores lógicos, unos operadores de memoria, este new y este delete. Luego vienen otras cosas, y miren, observen por favor que aparecen aquí los aritméticos, multiplicación, división y módulo, y luego aparece la suma y la resta. Luego vienen estos operadores de shift. Entonces si yo tengo una suma y un shift, primero se hace la suma y luego se hace el shift, si no estoy utilizando paréntesis. Luego vienen estas operaciones de comparación. Entonces si observan por qué primero se hacen como las operaciones aritméticas y luego sí se comparan. Luego vienen los operadores a nivel lógico, etcétera, 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 y luego vienen estos operadores de asignación. El ternario, miren que el ternario tiene las últimas precedencias, y el que menos precedencia tiene es el operador de coma.
Entonces, lo más importante para nosotros es tener en cuenta esto, que hay una presencia de operadores que está bien definida y por lo tanto no tiene sentido esas preguntas de pues, que cuánto da esto, porque pues eso tiene un valor exacto si uno sigue la presencia de operadores. ¿Ok? Entonces esta tablita pues es importante y uno la va aprendiendo en el uso. Entonces, como les decía, en el proyecto Euler aparecen algunos ejemplos, algunos problemas que uno debe resolver programando y son muy útiles para uno entrenar su programación. Y vamos a hacer este primer programa y va a ser nuestra base para ir introduciendo cada vez más y más cosas como los loops, como las funciones, las estructuras de selección y demás. Este problema es muy sencillo, como les digo, yo lo utilizo mucho para las tareas y trabajos que les dejo. De hecho, les voy a dejar una tarea con esto parecido. Y pues bueno, es bueno empezar a hacer algo así práctico. Entonces dice, si nosotros listamos todos los números naturales menores a 10 que son múltiplos de 3 y 5, pues obtendríamos 3, 5, 6 y 9. Estos son los números que son múltiplos de 3 y de 5, menores a 10. Miren que son números below, no below or equal. Entonces el 10 está excluido. La suma de estos múltiplos es 23. Entonces ahora la pregunta es, encuentre la suma de todos los múltiplos de 3 y 5 menores a 1000. Entonces esto ya es un programa más aplicado y yo lo que quiero es que ustedes vean cómo puede empezar uno a hacer este tipo de programas desde cero. Entonces vamos a ponerle Euler 35.cpp. Y en estos programas, bueno, yo estoy escribiendo código. Lo más importante es, antes de escribir como tal las soluciones, ponerse a pensar qué es lo que yo necesito, qué es lo que me están pidiendo, cuáles son los requerimientos y cuál es la forma más sencilla posible en la que yo pueda implementar esa solución que me están a mí exigiendo. La idea muchas veces puede ser es que yo haga el programa más sencillo posible, más específico posible desde el principio y luego si hago mi programa más genérico. Porque muchas veces cuando uno programa precisamente entiende el problema. O sea, a veces uno cree que entiende el problema y cuando lo va a programar no le da bien y resulta que es que no lo había entendido y la primera vez que lo entiende es la primera vez que uno hace el programa como tal, ¿sí? Entonces ustedes, digamos, si quieren resolver este problema de Euler, ustedes necesitan saber si un número dado, por ejemplo, es divisible por 3 o es divisible por 5, ¿cierto? Entonces, el núcleo, la parte más fundamental de esto, antes de sumar y todo ese tipo de cosas, es poder distinguir si un número es divisible por 3 o divisible por 5. Entonces, ¿qué operador podríamos utilizar nosotros para hacer eso ahí? ¿Qué se les ocurre? Digamos, voy a poner este número 9, un operador, el módulo, ¿no? El módulo es el que nos sirve a nosotros primero para saber si algo es divisible por 3 o solamente divisible por 5. Y después el i para unirlos, muy bien. Entonces yo lo que podría hacer es, digamos que tengo un número de ejemplo, 9. Entonces yo lo que tengo que hacer es preguntar, venga, usted es divisible por 3 y es divisible por 5. Entonces lo que uno puede hacer es escribir lo siguiente. Divisible por 3, ¿qué es? M módulo 3 igual a ¿cuánto? Para que sea divisible por 3. 0. 0. Y M módulo 5 igual a 0. Esta condición me está escogiendo si un número, me está diciendo si un número es o no divisible por 3 y además, porque le puse un i, yo quiero que además sea divisible por 5. ¿Será que esto tiene sentido lo que acabo de escribir acá o sería más bien con un o lo que yo estoy buscando? Miren el caso Ahí de dice prueba. que Tiene que ser con un o, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el 6 no es divisible por 5, pero aparece dentro de los que yo estoy buscando. Ese es el caso de prueba. Entonces aquí hay que tener cuidado porque yo no estoy buscando con un i que sean divisibles por 3 y por 5, sino que sean divisibles por 3 o por 5. Entonces tengo que utilizar esto. ¿Está bien? Entonces este es como el núcleo fundamental de mi programa. Y entonces aquí voy a introducir una primera estructura, una primera palabra clave más bien, que nos permite seleccionar si algo es verdadero o falso, y es el if. If lo que está aquí adentro es verdadero, entonces yo lo que haría sería abro y cierro corchetes. Esta estructura lo que dice es, si lo que yo tengo acá es verdadero, voy a ejecutar esto.
Y ustedes pueden incluso complementarlo con un else, y ese else es cuando eso que pasa ahí no es verdadero. Entonces, si esta condición que yo tengo acá, dentro de estos paréntesis, si esta condición es verdadera, se ejecuta lo que tengo acá. Si no, se ejecuta lo que tengo acá. ¿Está bien? En este caso, como yo lo único que quiero hacer es sumar los que sean divisibles por 3 o por 5, entonces pues yo no necesito un else, simplemente no hago nada. Entonces ya digamos tenemos nuestro núcleo, y yo lo que haría ahora es, yo tengo que hacer una suma, entonces voy a aclarar una variable de resultado suma, y las sumas por defecto pues deben empezar en ceros, ese es su valor como neutral, ¿verdad? Entonces voy a tener mi variable suma y va a empezar en 0. Entonces, si el número que yo puse es divisible por 3 o es divisible por 5, ese número yo debería sumarlo. Entonces yo debería hacer suma igual a suma más el número m. Aquí estoy trabajando solo con un número, pero no importa. ¿Alguien recuerda cómo podría yo escribir esto de forma más condensada? Suma igual Suma más igual. M. suma más igual a m. ¿Cuál de las dos les gusta más? ¿La primera o la segunda? Aquí tengo un montón de preguntas y no me... La segunda, listo. Mire, qué pena que yo no me había dado cuenta de esto. Se llama virgulilla, por cierto. Ah, yo es que es circunflejo. Virgulilla, la tilde, el moñito ese. Listo, gracias. A ver, esa fue una metáfora. Ni idea, yo no me di cuenta de esas preguntas suyas. Me disculpo. Una división entera potencias de 2. Y si lo moviera 3 veces, me imagino que te refieres a los bits que nos estaban dando 0. Entonces si lo movemos 3 veces, entonces va a seguir siendo 0. Ya definitivamente si coges 0 dividido entre 2, entre 4, entre 8, te va a dar 0. La suma sería con XOR y habría que llevarse 1 cuando son 1 ambos, exacto, pero pues es implementar nosotros la suma, siendo que C++ ya lo hace, entonces pues ya no tiene sentido a menos que ese sea el ejercicio, implementar uno mismo la suma. Listo, entonces la segunda, entonces vamos a dejarlo con la segunda, por si acaso, voy a dejarlo esto como un comentario acá, para que recuerden pues que esto simplemente es una forma diferente de escribir lo mismo. ¿Está bien? Entonces tenemos suma más igual a m. Y de esta manera pues ya habríamos terminado, simplemente al final tendríamos que escribir la suma. ¿Cierto? Entonces, a veces uno cuando va a programar tiene que pensar es cuál es el núcleo más fundamental. Uno a veces quiere resolver todo el problema inmediatamente, pero no, uno tiene que pensar qué es lo mínimo que yo necesito para resolver este problema. Obviamente aquí no nos va a dar bien. ¿Ustedes cuánto creen que nos va a imprimir este programa en este momento? Si lo ejecutamos. Voy a compilarlo. Y lo voy a ejecutar y pues nos da 9. ¿Por qué nos dio 9? Porque solo lo hace una vez. Exacto. Y porque 9 cumple con una de estas dos condiciones. 9 es divisible por 3. Entonces sí se lo sumamos. Pero si yo le pusiera aquí, por ejemplo, 7, ¿cuánto? 0. 0, ¿cierto? Porque no cumple ninguna de las dos condiciones. Entonces imprime 0. Entonces parece que la cosa funciona. Ahora lo que sigue será que yo tendría que hacer esto para varios números. Para hacerlo para m igual a 1, 2, 3, 4 hasta 9, ¿cierto? Porque ese es como el caso de prueba. Lo primero que yo tengo que hacer es que me funcione el caso de prueba. No tiene sentido yo irme a 1000 si yo ni siquiera he hecho que me funcione este caso de prueba. A mí me dijeron, mire, si usted utiliza los números entre 1 y 10, pero sin incluir el 10, la suma le tiene que dar 23. Yo primero tengo que reproducir este caso de prueba y después sí lo puedo generalizar a otros casos. De nuevo, porque no tiene sentido irme para acá sin haber probado esto. Y esto siempre pasa en la programación, incluso en un modelo teórico que ustedes implementaron en el computador. Siempre prueben algo, una solución exacta en una cosa aproximada que ustedes conocen para confiar en que su programa realmente está haciendo las cosas bien y luego sí, pues generalícenlo. Entonces, ¿cómo haría yo? ¿Será que, o sea, vamos a ver, ¿será que yo debería, por ejemplo, empecemos m igual 0? Entonces, ¿será que, a ver, ustedes me van a decir, ¿esto será está bien y además sería aconsejable? M igual 1, tin, vamos a dejar esto con un enter acá. Pues yo tengo que probar un montón de m's. M igual 2, m igual 3, y así hasta 9. ¿Qué dicen? ¿Esta es una forma eficiente de hacerlo?
No, yo creo que deberíamos hacer como una especie de loop, de tal manera que el valor de la suma ahora se guarde en la variable m, por así decirlo, no sé. Podría ser. O sea, desde que ustedes vean en un programa, y muy bien la observación, desde que ustedes vean en un programa que estamos repitiendo la misma instrucción, miren que el if es idéntico en todo caso, lo único que cambia es el valor de m, pues esta duplicación es algo que tenemos que evitar al máximo, ¿sí? Al máximo. Otro consejo de programación, digamos, eficiente y correcta. Entonces, como yo estoy ejecutando la misma instrucción en diferentes datos, esto se llama Single Instruction Multiple Data, cuando ya hablemos de programación en paralelo, por ahí al puro final, solo para saber que eso existe. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, pues mire, yo lo único que tengo que variar es a la m, yo no tengo que yo no tengo por qué duplicar todo este código acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace para variar una variable, un valor de estos? Se utiliza un loop. ¿Y los loops cómo son? Entonces, en un loop, esto es una introducción a los loops muy inmediata. Los loops, hay varios loops, el for, el while, el do while, pero el for es el más típico, todos son equivalentes entre ellos. El for tiene una condición de inicialización, punto y coma, finalización, punto y coma, son condiciones lógicas, y el cambio. El cambio es algo que me tiene que llevar a mí desde la inicialización hasta que no se cumpla el final, porque si ese cambio no me lleva allá, pues el for nunca va a terminar. Y obviamente abro corchetes para decirle al for que todo este código que tenemos acá se va a ejecutar a medida que yo voy cambiando la m. Entonces, ¿la inicialización cuál es? Pues que m empieza en 1. Esa es la inicialización. M empieza en 1. ¿Cuál es la finalización? Que m es menor exactamente que 10. Esto es para el primer caso de prueba. ¿Y cuál es el cambio? Entonces, ¿ustedes cómo harían? ¿Cuál cambio le tienen que hacer a m para que vaya de 1 a 10? Lo multiplican por 10, pero para que cumpla la lógica del programa. Lo M suman de a 2. ¿Qué le haces, perdón? M más más. M más más, ¿cierto? Que lo que significa es m igual a m más 1. Entonces, observen que esta es la parte más importante. Yo empiezo en un valor. Este cambio me tiene que llevar a que en algún momento esta condición de finalización pues ya no se cumpla. Cuando esta condición no se cumple, mi loop termina. Yo le estoy diciendo, mientras m sea menor que 10, usted haga para cada m lo que sale acá. Entonces miren que aquí estamos cambiando el m. El m empieza valiendo 1 y él va y mira, m vale 1. ¿1 es menor que 10? Sí, entonces hace estas instrucciones. Luego lo cambia cuando termina de hacer la instrucción del for. Ahora m vale 2. ¿2 es menor que 10? Sí, entonces hace la instrucción. Entonces coge 2 módulo 3 igual a 0. Dale, dale. Y digamos, uno no podría empezar con m igual a 3 e ir sumando de a 3, y así tendría todo. También, pero todos te los vas a múltiplos. saltar. Pero te vas a saltar los múltiplos de 5, entonces, si haces eso. Sí, tocaría como mirar cuando sean iguales. Sí, sí, al final sería más, Sí, pero más sí. complicado. Si fueran solamente los múltiplos de 3, claro, tú lo podrías hacer así. Y de una ya tienes como la solución. Y estás haciendo una optimización que es tratar de evitar operaciones. Pero como aquí el enunciado es un poco más complejo porque necesitas múltiplos de 5, también, entonces se vuelve más rollo. Entonces, más bien que el computador haga ese trabajo. Y si vemos que se demora mucho, pues entonces ahí sí lo optimizamos. Y si no, pues no. Y eso es algo también que debemos ver. Primero hagamos la versión más sencilla, que nos funcione, y luego vemos si la podemos mejorar. Miren que esta función es un poco fea, ¿sí? De todas maneras, tiene un montón de variables mágicas acá, el 3 y el 5, ¿sí? Pero por ahora pareciera que funciona. Y ya cuando llegamos a m igual a 9, entonces él va y mira, ¿9 es menor que 10? Sí, entonces viene acá, 9 módulo 3 es igual a 0, o 9 módulo 5 igual a 0, y si se cumple alguno de los dos, entonces lo suma. Y luego él hace el incremento. Entonces ahora m vale 10, y él viene y mira, 10 es menor que 10, falso, y termina el loop. Entonces sale de este loop y viene esta parte, imprime la suma. Vamos a ver entonces si esto realmente nos funciona a nosotros y nos está dando el caso de prueba. Entonces vamos a volver a compilar y vamos a correr y ¡pum! Nos dio 23. O sea que el caso de prueba parece estar funcionando. No quiere decir que esté bien. Ustedes pueden hacer más pruebas, ponerle menores valores, cosas de ese estilo. Y pues ya entonces en principio podríamos hacerlo así, menor que 1000. ¿Dónde habría que cambiar el programa para resolver ya el problema? Sumar los múltiplos de 3 y de 5
para números menores que 1000. ¿Dónde meto la mano? En la condición final. En la condición final, ¿cierto? Entonces aquí le pongo 1000. Y voy acá. Compilo, corro. Y esa es la respuesta. Y en el proyecto Euler ustedes pueden comparar esa respuesta si abren una cuenta con la que es y pueden saber si les dio o no les dio. Así más o menos van a ser las pruebas y los programas que yo les voy a dar a ustedes como de tareas y cosas de ese estilo. Ustedes les doy como una plantilla y ustedes tienen que arreglarla para que resuelva un problema y se les da un caso de prueba en donde se les dice, si usted pusiera estos valores, tiene que dar tanto. Uno puede empezar a mejorar este programa de varias maneras. Una, por ejemplo, sería declarar como una variable mmax que va a ser el límite máximo y lo pongo acá. ¿Listo? Uno podría también declarar estos dos como otras constantes, entonces ya podría mirar los que son múltiplos de 2 y de 4, de 7 y de 2, arbitrariamente. Y luego convertir esto en una función. Pero esta ya es la solución. Entonces yo aquí simplemente vengo, de nuevo le puedo poner 10. ¿Qué me dice? No está declarado. Mmax, es que es const int. Para que quede bien declarado. Y lo ejecuto y ahí me está dando 23 otra vez. Entonces simplemente lo cambio aquí arriba, ya puede cambiar todo y ya lo puedo generalizar un poquito más. Y ya, eso es todo. Entonces observen que uno no empieza desde el resultado, o sea, digamos que ustedes pensar de una vez cómo hago para sumar, no sé qué. Primero tenemos que pensar es cómo hago para detectar estos números que cumplen esta condición en este problema. Y eso lo hicimos escribiendo simplemente nuestra condición lógica. Este fue nuestro núcleo. Lo probamos para un solo número. Funcionó. Y luego sí lo empezamos a generalizar para más números. Probamos el caso de prueba y luego ya pudimos responder este problema. Yo les voy a poner esto en el repositorio ahorita. Y pues bueno, ahí les quedan como más posibles prácticas. Y yo les voy a ir dando tareitas de Project Euler precisamente para que ustedes vayan practicando. ¿Listo? Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Voy a mirar si hay más preguntas por acá. No. ¿Listo? Gracias, profe. Hasta luego. De nada, hasta luego. Feliz día. Hasta luego, profe. Chao. Chao, que estés bien. Gracias, profe. Hasta luego. Con gusto. Que estén Hasta muy luego, bien. profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Con gusto. Espero que hayan aprendido.